Nada, bienvenidos a todos, buenas tardes a todos, a todas. También la gente que está en sus casas, también la gente que luego verá este vídeo. Como vocal de Cultura es un honor daros la bienvenida, como siempre, a esta conferencia. Bueno, es un honor presentar a Manuel Bozas, arquitecto docente, comisario e investigador. Manuel nació en 1993 en Pontevedra y desde entonces ha construido un camino profesional marcado por la originalidad, la fidelidad a sus raíces y el compromiso con su territorio. Su manera de proyectar es muy personal, muy noble, trabaja desde lo local, desde la identidad de su tierra, pero con una mirada internacional que le ha llevado a desarrollar proyectos en ciudades como Valencia, Palma de Mallorca, Roma, Venecia, Braga y así como en Estados Unidos. Actualmente es investigador y profesor de diseño del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Cornell en Nueva York, donde combina docencia e investigación y explora áreas como diseño arquitectónico, sostenibilidad, prácticas ecológicas. Su experiencia docente también ha pasado por Harvard y ha sido reconocido con becas y premios de gran prestigio, incluyendo la beca La Caixa, Renzo Piano World Tour Award en 2022. Se me va la voz. En el ámbito profesional, eso por Quique, por decirme que habla fuerte, ahora estoy perdiendo la voz. Ha desarrollado proyectos que integran arquitectura, territorio y ecología. El pabellón mediterráneo de 2023 en Valencia, de los premios TAC, ¿no? Una instalación monumental que combinaba espacio público, sombra y reflexión ambiental. Cabanes 7L de Roma, un pabellón efímero construido con madera certificada, pensando para eventos culturales y en jardines renacentistas. En Atlas en Braga, en 2025, una instalación comunitaria hecho con madera gallega y acero recuperado. Además, Manuel ha trabajado como coeditor de la revista Obradoiro del Colegio de Arquitectos de Galicia. Hemos traído ejemplares, luego contará un poquito. Se pueden comprar aquí, en la biblioteca. Y recientemente, hace muy poco, ha sido nombrado comisario del Pabellón de España en la Bienal 19 de Arquitectura de Venecia, junto con Roy Salgueiro y el resto del equipo de Internalities, donde presentaron lo que se ha convertido en un manifiesto que es sobre la arquitectura para el equilibrio territorial. Creo que es un manifiesto y que va a ser algo que va a cambiar un poco la manera en que los arquitectos vamos a entender el futuro. Allí, bueno, tuve la suerte de asistir a la presentación en Madrid. Se dijo una frase que me impactó muchísimo. Dijeron que las ciudades son canteras, ¿no? Forma parte un poco de esa mentalidad, ¿no? De Internalities. No sé, ¿qué visión más optimista de nuestra capacidad para transformar un futuro que a veces parece tan negro? Simplemente aprovechando los recursos que tenemos, sin quedarnos quietos, sino entrando en acción. Qué manifiesto y qué excelente recopilación de proyectos. Qué potencial de la arquitectura para generar impacto social y ecológico y qué manera tan brillante de ponerlo en la mesa internacionalmente. Este año, muy merecidamente, Manuel ha recibido uno de los reconocimientos más prestigiosos de España, que es el premio Princesa de Girona del Arte. Y bueno, podría deciros muchas cosas. Su obra combina brillantez, raíces, está totalmente comprometido con la ecología y además tiene ese como gran talento, ¿no? Que ahora mismo está en Estados Unidos. Me parece absolutamente excepcional, ¿no? Nació en 1993. Madre mía. Hoy tenemos la suerte de poder escuchar su visión, su experiencia internacional, sus proyectos. Y yo creo que estoy segura que su charla y su cercanía y su presencia nos va a proporcionar ideas valiosas y que os va a encantar, simplemente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor de verdad recibirte y darte la bienvenida. Así que cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maribel. Qué bonitas palabras, no sé si las merezco, pero te las agradezco. Y quiero agradecer también al colegio por la invitación y especialmente a Enrique y a Maribel porque han hecho un trabajo fantástico, todo ha sido muy fácil, me han tratado con mucha amabilidad y mucho cariño y quiero agradeceros lo que hacéis y lo que hacéis dentro del colegio que tiene mucho valor. Impulsar la cultura es importante. Así que nada, vamos a arrancar. ¿Se pueden apagar las luces? Así vemos bien la pantalla. Ahí mejor.
Bueno, nada, pues como ha dicho Maribel, soy un arquitecto gallego, nacido en 1993. Esto parece que es lo que más impacta a las personas. Y en realidad he sido estudiante hasta hace muy poquito, y no creo que ya haya dejado de serlo, ¿no? En realidad estoy muy vinculado a la academia y todos los días aprendo. Pero si algo o un hábito que he adquirido durante mi educación es en realidad como contagiar optimismo y velocidad a aquello a lo que hago. Y en muy poquitos años pues he tenido la oportunidad de presentarme a concursos, he tenido la suerte de alguno de ellos ganarlos y de seguir con energía e ilusión. Así que os voy a presentar una serie de proyectitos recientes, muy eclécticos, que esto también me caracteriza. Hay 3 obras construidas, hay alguna más, pero luego también hay proyectos que son exposiciones o proyectos que son libros. Y para mí todo es un poco la misma manera o distintos formatos de responder la misma pregunta. Y es una pregunta que trasladamos al pabellón de Venecia y voy a empezar por ahí, ¿no? Architectures for Territorial Equilibrium es el subtítulo del pabellón de España en Venecia, que se titula Internalities y que siempre comenzamos explicando con esta imagen, ¿no? El 23 de marzo de 2021 hay un barco, un carguero, que sale de Asia a Rotterdam y transporta 20.000 contenedores. Ese día, en el canal de Suez, en Egipto, hay un viento que va de sur a norte, que tiene más de 100 kilómetros por hora y hace que este barco de 20.000 contenedores se encalle. Permanece ahí 10 días. Todos nos acordamos de este momento surrealista, ¿no? Por cada día que pasa encallado, la economía mundial se congela 10.000 millones de dólares. Por ese canal pasa hasta el 15% de las mercancías globales del mundo y manifiesta, de alguna manera, nuestra vulnerabilidad a un sistema independiente de mercado global donde las cosas se importan de un lado al otro y nadie las cuestiona. Hubo inflación, era época post-COVID, la gente pedía cosas online, ¿no? Y esto causó una gran disrupción de la cadena productiva y incrementó los precios por varios meses después de que se resolviese el conflicto. Y esto en el fondo tiene que ver con un mapa que siempre me ha encantado, que es uno que dibujaba Neil Brenner, que era un profesor de la Universidad de Harvard, cuando estudié allí, que dibujaba el mundo no como continentes separados o trozos de tierra separados, sino en realidad un mundo conectado. Esto es lo que él llamaba la urbanización planetaria y tiene que ver con que uno en realidad no sabe dónde empieza y dónde termina una ciudad, ¿no? En realidad todas estas líneas que aparecen aquí son flujos de personas, de datos, de recursos, de materias primas que están constantemente viajando, ¿no? Y que nos hacen cuestionar en realidad cuál es la huella de la ciudad. O nos obliga a pensar que tan importantes son los espacios operacionalizados que obedecen a la expansión de la urbanización como la urbanización en sí misma. Y hacen otro dibujo que también me entusiasma, en este caso lo hizo Daniel Ibáñez, que participó en el pabellón, que representa ya no solo el mundo, sino el globo, ¿no? El globo en el universo. Y hay una serie de puntitos que trascienden al globo terrestre que habla de hasta qué punto nuestra huella como humanos ha dejado lugar, ¿no?, en el universo. Todo eso es basura satelital. Y que nosotros y las personas que nos siguen en streaming estemos conectados online tiene que ver con toda esta cantidad de basura espacial que muchas veces no sirve o queda obsoleta. Y habla de una idea que a mí me parece como muy interesante, que es la idea de la externalidad. Es decir, aquello que uno saca fuera de un sistema que perjudica determinadamente, o sea, de una manera, no, un ecosistema, una serie de personas, y que en realidad no es algo intencionado, sino más bien indeseado. Y esta es la idea de externalidad, ¿no? Es una idea que acuñó Arthur Pigou, que era un economista británico que a finales del siglo XIX, él fundó el Departamento de Economía de Oxford, introduce una palabra que yo en realidad nunca había escuchado en España, que es la idea de externalidad, pero sí que la pronunciaban en América, ¿no? La externalidad, que viene del modelo económico, quiere decir que es todos esos costes indirectos que afectan a personas y territorios que no mantienen relación con un producto, pero que sufren esas consecuencias. Y hay un ejemplo muy claro y muy cercano para mí como gallego, que es el aluminio. El aluminio está súper presente, ¿no?, en las carpinterías de las ventanas de nuestros edificios, y sabemos que por cada kilogramo de aluminio que extraemos, producimos 2 kilogramos de lodos tóxicos. Esto es la fábrica de Alcoa, en Lugo,
Y lo que podéis ver abajo a la derecha es la fábrica que refina ese aluminio y arriba a la izquierda veis la laguna de lodos tóxicos que son las externalidades de producir ese aluminio. Yo lo descubrí haciendo el Camino de Santiago en bicicleta y cuando pasaba por este bosque y me di cuenta de que era todo rojo, entendí que algo raro estaba pasando, ¿no? Eso es una externalidad. Y este dibujo que hace la arquitecta Charlotte Malzer Barnes, suiza, explica, ¿no? Explota una habitación, una casa, y habla de la enorme complejidad que requiere construir hoy, ¿no? Sabemos, la arquitectura se ha convertido en una disciplina extremadamente tecnificada que descansa en una serie de capas hipercomplejas, ¿no? Para aislarnos del vapor, de la temperatura, del ruido, de la humedad, etc. Y hace que tratar de revisar una industria de la construcción que nos ha llevado a ser responsables del 40% de emisiones sea una tarea enormemente opaca y enormemente difícil. De tal manera que lo que nos interesa hacer en el Pabellón de España es categorizar esas externalidades y ver cómo podemos revertirlas, con el objetivo de celebrar la arquitectura española que creemos que está respondiendo a este marco teórico. Es decir, que los materiales que hasta ahora hemos estado extrayendo de manera violenta y nunca nos han importado de dónde ni cómo vienen, estamos viendo que en la arquitectura española empiezan a aparecer una grandísima cantidad de arquitecturas de madera industrializada, como viviendas sociales, etcétera, que hablan de una serie de paletas de recursos que no se extraen, sino que se cultivan. Una energía que hasta hace poco se quemaba en centrales térmicas como esta, en Aspontes, en A Coruña, ¿no? La más contaminante de toda España. Y que ahora España pues, está sumergida en un proceso de transición energética que comienza a poner en debate o en conflicto ciertos paisajes, pero que nos convierte de repente en una potencia, digamos, europea en términos de transición. Unos oficios que trasladábamos al otro lado del mundo y que vemos que esta arquitectura de la internalidad tiene que ver con recuperar ciertos saberes, ciertas inteligencias que estaban ahí, ¿no? Canteros, carpinteros o gente que trabaja con la tierra, como es el caso para nosotros del Mediterráneo, ¿no? Esa arquitectura de la tierra, o de la cerámica, o de la porcelana. Los residuos, generamos más del 30% de la basura, no solo cuando construimos, sino cuando los edificios llegan al final de su vida útil. Y estamos viendo que empiezan a aparecer lugares como estos, que no solo clasifican la basura, la descartan, sino que tratan de recircularla, ¿no? Esta fábrica, al sur de Madrid, tritura palets y cajas de madera de Amazon para tratar de hacer nuevos productos con ello. Y por último, las emisiones, que es la consecuencia última que nos ha llevado a donde estamos. Esto es la ciudad de Madrid en 2022 y que estamos viendo como de repente aparecen determinadas políticas públicas, como por ejemplo en las Islas Baleares, que fomentan trabajar con recursos que son de la propia isla, que no generan emisiones y que permiten abordar un problema tan fundamental allí como es la vivienda, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Pues porque estamos en 2025, hay una agenda para descarbonizar el sector de la construcción de aquí a 2050 y sabemos que vamos a ser 10 billones de personas antes de que termine esa década. Con lo cual, en ese triángulo verde, donde la población, que es la línea verde, crece y la línea de emisiones, que es la roja, también crece, tenemos una oportunidad de expandir nuestras ciudades, dar cobijo a toda la gente que lo necesita, pero en realidad tratar de bajar esa curva roja lo máximo que podamos, lo que nos obliga a pensar en cómo podemos los arquitectos diseñar espacios que absorban más CO2 del que consumimos. De tal forma que para eso tenemos que pensar un poco en todo, como en todo el ciclo de vida de un edificio, ¿no? De tal manera que este mapa, que hasta ahora ha dominado en la expansión económica y capital del siglo XX y el siglo XXI, comenzamos a ver que a lo mejor tenemos que volver a esa idea, ¿no? de los pedazos de tierra aislados, ¿no? Que a lo mejor no hace falta conectar todo con todo, ni hace falta traer cosas del otro lado del mundo, que a lo mejor en nuestros propios lugares y nuestros paisajes tenemos unos recursos y unas paletas materiales que merece la pena movilizar. Y con eso llegamos a la idea de internalidad, que es todo lo contrario a la idea de externalidad. Odum, que era un ecólogo americano de los años 50, 60 americano, describía el ecosistema como una serie de límites, ¿no? de flechas que entran y salen, ¿no? Y si las externalidades son flechas hacia afuera del sistema, las internalidades son flechas hacia adentro. Y creemos que bajo esta palabra podemos ser un poquito más precisos en esta conversación un poquito vaga que es la sostenibilidad, que es una palabra que detesto, que nunca utilizo, que me parece profundamente vacía. Una más precisa, que me gusta más, es descarbonización, pero tiene que ver con una métrica, que es el CO2. Y para mí internalidad viene un poco a rellenar ese hueco. Es una palabra que habla de una actitud, y es una actitud que representa la arquitectura española más excelente de los últimos años. Y esto nos lleva al Pabellón de España en la Bienal de Venecia.
Este es un proyecto que no hice solo, que hice con mi compañero al que admiro y del que aprendo tanto, que es Roy Salgueiro, otro gallego, expatriado también. Él es profesor en el MIT, en Boston, y fue mi profesor cuando yo estuve allí. Y enseguida conectamos, ¿no? Y nos presentamos al concurso a finales de 2024, el año pasado. Y durante estos meses, que fueron la Bienal de Venecia, 8 meses, pues involucramos hasta 50 personas, arquitectos que todos conocéis, del este, del oeste, del norte, del sur de España, y que durante esos 9 meses tratamos de definir esta idea de internalidad, ¿no? Aquí estamos todos el día de la inauguración, donde, por cierto, también había gente que toma decisiones a nivel político que creo que es importante para movilizar esta agenda, ¿no? Francina Armengol, Iñaki, etc. Este es el pabellón. Es un pabellón grande, es el primero que está cuando uno visita los Giardini, y tenemos la enorme suerte de que sea el primero, porque en realidad la gente, cuando viene a Venecia, pasa unos 5 minutos de media por pabellón. La gente se cansa rápido, pierde el interés, con lo cual la pregunta es cómo podemos detener al visitante, ¿sabes? Y tratar de contar todo esto en el menor número de tiempo posible, ¿no? Y lo que hicimos fue seleccionar una evidencia que soporta esta hipótesis, este argumento, ¿no? Y junto con un jurado, pues detectamos 16 obras, podían haber sido muchas más, pero 16 son las que nos entraban en el pabellón, que tiene que ver con una arquitectura española de los últimos 4 o 5 años que no sería posible hace más tiempo, ¿no? Es una arquitectura que tiene que ver con la madera, con la reutilización, con la piedra, con la tierra, que más allá de sus métricas de carbono y de su cercanía y su kilómetro cero, son arquitecturas de una excepcional calidad, que tienen alma, que tienen personalidad y donde realmente pues, apetece vivir. Arquitecturas que son viviendas sociales, viviendas unifamiliares, equipamientos públicos, incluso hasta parques, ¿no? Se puede a todas las escalas y en todos los contextos. Y este es el pabellón, que para nosotros en el fondo es un esquema, una tabla de contenidos. Son 6 salas. Y nuestro proyecto tiene que entrar en esas 6 salas. Con lo cual lo diseñamos. Y lo diseñamos todo de manera física, con maquetas y dibujos, y no hay ni una proyección, no hay ningún vídeo, no hay ningún enchufe, no hay nada eléctrico en el pabellón, todo es físico y tangible, que creemos que es lo que merece la pena cuando uno visita una exposición en tan solo 5 minutos. Y el pabellón consiste en una sala central, que es la que presenta el argumento central. Arquitecturas para un equilibrio territorial, ¿no? ¿Cómo podemos los arquitectos atender al espacio que construimos y al que deconstruimos con la misma intensidad y el mismo cariño? Pero 5 salas laterales que van a profundizar o empujar un poquito esa agenda, ¿no? Que tiene que ver con la madera, la tierra y la piedra en distintas geografías de España. Y les pedimos a estos 16 arquitectos que hicieran 2 maquetas. Una de ellas la sabían hacer perfectamente, que es la maqueta de detalle constructivo. Les pedimos que pues, cortaran un segmento de estos edificios que tanto nos interesaban y que nos explicasen, casi como en términos de detalle constructivo, cómo habían internalizado ese material, el material con mayor ambición, ¿no? Cómo lo habían internalizado. Y esto era fácil porque en realidad sabían los planos, entendían su obra, tal. La otra maqueta, en realidad, no sabían cómo hacerla. Y fue un diálogo. Fue un diálogo entre nosotros, ellos y los proveedores de esos materiales. Porque les pedimos que identificasen las coordenadas de los lugares de donde venían ese material. De tal manera que los edificios que eran de madera se contraponían con los bosques exactos, las coordenadas exactas de donde había sido cortada esa madera, ¿no? Edificios de piedra y sus canteras, edificios de tierra y sus suelos. Y crearon este paisaje de 32 maquetas, ¿no? Bosch Cap de Ferro, que todos conocemos, estas viviendas, ¿no? Estos bloques 6x6, ¿no? En Girona, materia industrializada de CLT, pues no solo se explicaba constructivamente cómo estaba resuelto, sino que además ponían por primera vez, o daban a conocer por primera vez, que esa madera viene de la cornisa cantábrica, del País Vasco, gestionada por Egoin, y está, digamos, cortada en esta pendiente de un acantilado maravilloso que hay en Vizcaya. O este edificio de Bamba Studio y Natura Futura. Juan Bamba es un arquitecto español que trabaja en Ecuador y en Latinoamérica, y de repente hace un edificio construido directamente con el tronco pelado de teca, sin cortar, sin aserrar, sin procesar, ¿no? Y nos cuenta que el bosque donde viene está prácticamente detrás de este edificio, de unos humedales que explican esa ecología y explican esta madera. O Perisitoral, que trabajan con tierra, ¿no? Y nos cuentan pues, de dónde saca la tierra Fet de Terra para hacer estos bloques. Y tiene que ver con el río, ¿no? De Lleida, etcétera, de donde la refinan y la comprimen. Tierra que a veces es, ¿no?
un poquito más vasta, ¿no? Con este sistema constructivo que es el alabasto, que es una técnica mallorquina que se ha perdido y que tiene que ver con cavar un pozo en forma de pera para conseguir en la mayor profundidad la tierra de mayor calidad que después, fuera de materia orgánica, etcétera, que se compacta y hace estos muros en Mallorca. Pau Munar o Branco del Río, que esculpen una plaza con lajas de pizarra portuguesa, ¿no? Y crean esta alfombra que unifica todo un pueblo. Y representan con esa laja, esa veta de la pizarra, la van esculpiendo poquito a poco para representar tanto el pueblo como su cantera. Piedra que a veces es incluso esculpida con técnicas digitales como robots. En este proyecto de Sergio Sebastián para completar una ruina que se había perdido en el Camino a Santiago y que, aunque es la misma piedra, al ser tallada de manera distinta o trabajada de manera distinta, genera este contraste, ¿no? Piezas que son sillares, cortados con esta sierra, con esta misma sierra, que la han presentado allí, y con una cantera que en realidad no sabían cómo representarla, porque la información no existía. Y fueron a los canteros de ese lugar y les pidieron, oye, ¿nos las podéis esculpir? Vosotros conocéis este lugar mejor que nadie, ¿no? Seguramente pueden esculpirlos. Y ellos, con un cincel, lo esculpieron, ¿no? Y orgullosos estaban de que su trabajo estuviera en Venecia. O edificios mucho más eclécticos, que hablan de una heterogeneidad constructiva, como es esta estación de tren en Basilea, ¿no? Donde los arquitectos Isla hacen pórticos con cartón de plotter, con madera reutilizada, con tuberías, con lo que encuentran, ¿no? Y representan ese lugar de donde viene, en los Alpes suizos, ¿no? En esa área metropolitana de Basilea, ponen chinchetas, como en Google Maps, diciendo, oye, de aquí hemos sacado el tubo, de aquí hemos sacado la madera, de aquí el cartón. Y ese puntito rojo es donde está el proyecto. Claro, ¿cómo representar esta idea de equilibrio entre una cosa y la otra en un instante, ¿sabes? La gente pasa 5 minutos, pero en realidad, ¿cómo puedes conseguir comunicarlo en una cuestión de segundos? Y aquí es donde pensamos que sería bueno que la museografía y la museología se convirtieran en iconografía. Y acudimos a este ejemplo, que es la balanza egipcia, que tanto me entusiasma, que es este mecanismo por el cual uno puede hablar de equilibrio entre una cosa y la otra, pero también de justicia medioambiental. Y diseñamos nuestras 16 balanzas. 16 balanzas de madera gallega, de monte vecinal, que sostienen estos dos platos, ¿no? Y lo que hicimos fue colocar las 32 maquetas allí. Era un espacio casi como hipóstilo, ¿no? Donde las 32 maquetas flotaban sobre el suelo. Cuando venía la luz veneciana hacía como que flotasen con esa sombra arrojada, y donde la gente en realidad podía pasear entre ellas, ¿no? Y ver el trabajo como en 360 grados, ¿no? El argumento siempre al principio. Esa madera, o sea, nos propusimos aplicarnos nuestro propio cuento, ¿no? Y decir, bueno, ¿y dónde va a venir esa madera con la que hacemos las balanzas? Pues vamos a hablar con un monte vecinal gallego, que sabéis que cubre casi el 25% de la superficie gallega, y les pedimos que nos dieran 3 árboles, 3, los cuales registramos cómo se cortaban, cómo se procesaban, gracias a Finsa, que fue nuestro patrocinador principal, ¿no? Y ellos tomaron cuidado de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa en realidad con las salas laterales, ¿no? Una vez has presentado el argumento, ¿cómo consigues retener la atención de estas personas y en realidad tratar de especular con cuáles son los pasos siguientes que España puede dar para implementar pues esta agenda de diseño en la manera en la que hacemos arquitectura? Y comenzábamos fijándonos en el País Vasco. El País Vasco, que produce la mitad de la madera de España y que tiene industrias como Egoin, ¿no? Que es una de las 2 grandes empresas que industrializan paneles de CLT, y donde los arquitectos Dani Ibáñez, Carla Ferrer y María Azcárate creaban 4 tótems de madera que hablaban de 4 distintas ideas, ¿no? De cómo la madera puede seguir promoviéndose, ¿no? Oye, pues es ligera, puede construirse en vertical, puede ayudarnos a redensificar las ciudades hacia arriba. Tenemos que promover otras especies que no solo sea pino, ¿sabes? Especies que sean coníferas, castaños, etcétera. Tenemos que hacer bosques resilientes y biodiversos. Y nos lo contaban documentando el proceso de vida que lleva a hacer un edificio, que no se tarda 1 año o 2, en realidad se tarda 30, que es el momento donde uno planta esos pinos en Euskadi, los corta, los gestiona y finalmente los convierte en tablero. Estoy resumiendo muy rápido lo que hacían, ¿no? Pero en la siguiente sala, con esta idea de la energía, ¿no? Que pasamos de quemarla a capturarla, pues vamos a ver un proceso de transición energética que nos parece que está bien, pero que podría estar mejor, ¿no? Que es el río Eume, en Galicia. Un río
que comienza en la Serra do Xistral, un parque protegido, y que termina en la ría de Ferrol. Y lo que nos contaban estos arquitectos, Aurora Armental, Estefano Ciurlo y Luis Díaz, es que en ese río Eume no es solo un ecosistema natural, es un ecosistema energético. Porque en su nacimiento uno ya puede en realidad ver esos parques de molinos eólicos que aguas arriba capturan el viento que viene del Atlántico, pero que aguas abajo genera energía hidroeléctrica con los saltos, ¿no?, de la topografía y de la gravedad que hay allí. Y según vas bajando, te encuentras unas ruinas que hablan de esa transición, como es la central de As Pontes, que ha sido desmantelada hace 2 años, ¿no? y que posa la pregunta de qué hacer con todos estos terrenos, los americanos lo llaman brownfield, ¿no?, terrenos que ya no son fértiles. En la sala de oficios, Ana y Eugeni Bach hablaban de la arquitectura mediterránea y su relación con la tierra. Esto yo, como gallego, pues, como que lo envidio, ¿no? O sea, allí nunca vas a encontrar una arquitectura hecha con estos bloques de tierra, con ladrillos, con esa cerámica, ¿no? Es piedra y madera. Y sin embargo, pues la arquitectura, especialmente la catalana, pues tiene que ver con esto, ¿no?, como con cierta maestría, con cierto oficio. Entonces decidieron documentar toda una sala enseñando las herramientas, ¿no?, con las que esos maestros constructores siempre han construido esta arquitectura de tierra, pero no solo ladrillos, ¿sabes? También bloques de tierra comprimida, también cerámicas del taller de Toni Cumella, etcétera, y enseñándonos cómo la mano, en realidad, esa inteligencia, esos oficios, tienen que ver con los aparatos que manejamos. Y documentaban la mano como esa mano que sabe clasificar qué grano vale y qué no, esa mano que se ensucia para hacer los ladrillos, o esa mano creativa como es la de Toni Cumella, que hace estas cerámicas para la Sagrada Familia. En la sala de residuos, los diseñadores, que no arquitectos, Lucas Muñoz y Joan Belvé, madrileños, pues les poníamos una pregunta, que era, oye, háblanos de la circularidad en Madrid. Madrid, en realidad, solo consume recursos y energía, pero aporta poco al resto del país. Y hablar de circularidad ahí es importante, ¿no? Y ellos ponían un argumento muy provocador, que era, no, para nosotros Madrid es una cantera más de materiales. Y con la basura que genera Madrid podemos construir hasta 180 puentes de Rialto en Venecia todos los años. Entonces hacían 2 columnas. Una columna con los típicos materiales madrileños que te puedes encontrar en Leroy Merlin, y otra columna que está hecha con los mismos materiales, pero reciclados de un container de un edificio que va a convertirse en un Airbnb, ¿no? Y todos unidos por un dintel de poliuretano, que es el material más difícil de reciclar y el de los más voluminosos en una obra, ¿no? Y que aplicando limón, al final, descubrió que se podía convertir en una lámpara, ¿no? Esta columna monumental se convertía en lámpara porque su argumento principal era que hasta el residuo que te encuentras en un container puede convertirse en ornamento, ¿no? Y como decía Don Loos, el ornamento ya no solo es delito, aquí es detrito, ¿no? Y Lucas, que tiene aquí su taller, pues paseaba todas las mañanas y iba cogiendo cosas del container para hacer esas columnas. Y documentaba la violencia y lo agresivo y lo sucio que es este proceso de circularidad, ¿no? No lo romanticemos, es un lugar violento. Clasificación, trituración, etc., ¿no? Los Baleares, Carles Oliver y David Mayol, del IBABI, y Milena Villalba, nos hablaban de cómo trabajan ellos con los materiales que tienen, ¿no? Piedra, tierra, posidonia, etcétera, de kilómetro cero, lo sabemos, pero introducen una idea muy interesante, que es, a veces asociamos la sostenibilidad casi como hacer más con menos, y eso está bien, pero ellos tienen que hacer más con más. O sea, ellos tienen que trabajar con peso, porque en su clima eso es lo que tienen, y para protegerse y abrigarse del clima de las Islas Baleares necesitan peso. Y eso se ha traducido a unos componentes, como es el arco, la bóveda, etcétera, que está en muchas de sus obras de viviendas sociales, de hecho aquí la podéis ver al final, y que querían simplemente decir, oye, lo pesado y lo difícil que es trabajar así, ¿no? Con aluminio sería mucho más fácil, ¿no? Pero cuando trabajas con piedra, pues tienes que trabajar así, ¿no? Y de repente hablaban de la sección de pilastra que es necesaria para absorber el empuje de esa bóveda, y que ellos tienen que construir con esas restricciones, ¿no? Entonces ponían casi como la bóveda del cálculo estructural, las líneas de fuerza, ¿no?, que conlleva simplemente construir ese arco en un espacio. Y nos enseñaban esa arquitectura de la piedra balear, ¿no? Esas canteras de mares que han recuperado, esos bloques de 40 por 80 por 40, esas bóvedas que se construyen para vivienda social, para el segmento más vulnerable de la población allí, o piedras que también llegan al final de su vida útil, ¿no? Como es el caso de H. Architectes, que reutiliza los trozos de piedra de una demolición para hacer una especie de terrazzo estructural con los que hacen estas viviendas sociales en Mallorca.
concluyo aquí el pabellón porque The Scene, que es una de las webs así como británicas más conocidas, etcétera, pues cuando se inauguró la Bienal nos dedicó un artículo muy bonito que venía a decir que, así como todos los pabellones trataban de afrontar la crisis climática a través de soluciones un poco tecnológicas, ¿no?, un poquito futuristas, un poquito especulativas, el pabellón español era de los pocos, sino el único, que se dedicaba a demostrar con evidencia que se podía hacer las cosas de otra manera, ¿no? No soñaba, sino que lo demostraba. Y a mí pues, me parece una cosa como de la que estar orgullosos, ¿no? Y lo demostraba en los contextos más difíciles, ¿sabes? Y las Baleares, una presión turística inmobiliaria del copón, y donde se puede hacer vivienda que corta las emisiones a la mitad o más, con piedra, con tierra y con madera, ¿sabes? Para unas personas que no se pueden vivir o no se pueden permitir vivir de otra manera, y que son espacios agradables, ¿sabes? Que no es solo una métrica, que realmente uno puede observar la calidad y el talento que hay detrás. Y de la misma manera que poníamos un mapa al principio de esa dimensión planetaria que conecta las cosas, pues decidimos construir nuestro propio mapa, ¿no? Y dibujamos un mapa que no existe, o que no existía, que es el mapa de todos los recursos de España, ¿no? Madera, piedra, tierra, almacenes de reciclaje, etcétera, ¿no? Trazábamos con estas líneas los lugares de procedencia de esos materiales en las obras que incluíamos, el lugar final, y realmente decíamos, bueno, cuando quitas las fronteras políticas y las carreteras, etcétera, lo que queda es un paisaje que espera ahí a ser reactivado y ser movilizado, y que es importante si realmente queremos descarbonizar las ciudades en las que vivimos. Y os voy a enseñar el vídeo que resume toda la experiencia de la Bienal en un minuto, ¿no? Nature produce no waste. No externalities. Every material flow is internalized in a continuous cycle. What if architecture followed the same logic? If the materials we build with were harvested, not extracted. If the energy we consume was captured, not burned. If the labor we depend on was supported, not displaced. If the residues we generate were upcycled, not discarded. And the emissions we produce were prevented, not just released. Every time we construct a space, we deconstruct another. Often in remote geographies across the planet. New times demand new design responses. What if architecture were constructed in partnership with the land? What if we internalized our environmental externalities? We invite you to think with us. How can we balance the economies of construction with the ecologies of production? Bueno, el pabellón estará hasta el 23 de noviembre en Venecia, pero lo traeremos a España en febrero. Empezaremos por Santiago de Compostela, en el CEGAC, este edificio maravilloso de Siza, y lo continuaremos por Madrid y otros lugares. Así que, si no podéis ir a Venecia, tendréis la oportunidad de visitarlo. Bueno, pongo casi como esta broma. De realidad, ¿cómo podemos nosotros trasladar todas estas ideas, todo este marco teórico, luego a la realidad, ¿no? Y yo a veces me siento un poco así, ¿no? O sea, están como todas estas preocupaciones, ¿no? Pero luego, en realidad, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y yo intento aplicarme esta agenda en la medida en la que puedo. Entonces voy a enseñar un poquito una serie de obras que he hecho en los últimos 2 años, en Valencia, en Roma, en Portugal, ya hablando de arquitectura, etcétera, que responden un poquito a estas inquietudes, ¿no? En el fondo, lo que me preocupa es comprender que cuando hacemos un determinado edificio, una determinada arquitectura, pues veníamos haciéndolo de una manera que extraíamos, fabricábamos, transportábamos, construíamos y demolíamos. Una secuencia lineal, ¿no? Y no culpo a nadie, en realidad yo mismo y todos hemos sido educados en una tradición de las escuelas politécnicas donde nos enseñaban a componer y diseñar y construir un objeto
pero que me parece que hoy en día es importante situar ese objeto dentro de un contexto temporal que le precede y que tiene que ver con paisajes remotos, pero también con un ciclo de vida, ¿no?, que empieza a preocuparse por lo que pasa después. Y esto nos habla de una arquitectura que tiene que ver con una economía circular y con una serie de procesos que se relacionan. Y bueno, en estos poquitos años desde que me he graduado, pues he conseguido hacer una serie de proyectos, todos ellos efímeros, no es porque haya querido que duren poco, simplemente por lo que me ha tocado hacer, ¿no?, por concursos, etcétera. He conseguido hacer exposiciones, que me parece siempre que es como interesante sintetizar y comunicar estas ideas, en la Bienal de Venecia, en Harvard, etcétera. He hecho libros, el último presentado el viernes, que es la revista El Colegio de Arquitectos de Galicia. Y he dado clase ahora mismo en la Universidad de Cornell, ¿no? Y quiero un poco reconocer que gracias a eso, ¿no?, gracias a estar ahí y gracias a esos recursos que nos ayudan, pues he conseguido hacer todo lo demás, ¿no? Bueno, brevemente voy a contar estos proyectos, ¿no? El primero es el pabellón mediterráneo, hecho con Margarita, que está hoy aquí, que nos ha ayudado en 2 de estas obras, ¿no?, con Sido Madera. Son proyectos que querían trabajar con madera, ¿no?, y querían en realidad aprender a construir con madera. Este está ubicado en Valencia y tiene que ver con el Festival TAC, que está además teniendo lugar ahora mismo aquí en Alicante, se inaugura la semana que viene, que es un festival que promueve el Ministerio del Gobierno y la Fundación Arquea. Y que ponía una pregunta muy sencilla, que es: en este lugar, que es el barrio del Carmen, lugar del centro histórico de Valencia, donde hay esta plaza que es el fruto de la demolición de un edificio de viviendas, es un lugar en realidad donde la gente pasa pero no se queda. Es un lugar donde no hay sombra, no hay un árbol, no hay una fuente, apenas hay mobiliario. Es, por así decirlo, un lugar de botellón, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo podemos, ¿sabes?, hacer algo aquí que de repente, durante el verano, que hace calor, pues consigamos aquí, pues, ¿sabes?, hacer una sombra, que la gente venga, disfrute un poco y conquiste el espacio público? Es una ola temporal que va a durar unos meses y que quiere combatir el calor, ¿no? Y me fijo en un elemento que yo como gallego pues siempre he tenido como muchísima envidia, porque en nuestras ventanas el sol lo queremos capturar, y de ahí las galerías coruñesas, pero que vosotros los alicantinos tenéis esta cosa maravillosa que es la persiana. Una persiana que sabemos que se fabrica en Saks y que durante mucho tiempo pues, nos ha permitido esquivar el sol, pero permitir la ventilación, ¿no? El 90% de las persianas se fabrican allí, en Saks, con pino Soria. Y les pedimos a una de esas fábricas que nos dieran 300 metros cuadrados de persiana, casi como para hacer la persiana más grande, hasta que yo sepa, por lo menos en la Comunidad Valenciana. Y que tenía un poquito esta idea, ¿no? Una persiana que va a descolgar en geometría catenaria, que es mi geometría favorita por muchas razones, de 2 pórticos de madera. Y un poco el argumento que lo resumía era esta maqueta, ¿no? ¿Cómo podemos en realidad escalar una idea que sabemos que funciona, ¿no?, que es la persiana, que construye la identidad de una determinada parte del Levante español, y de repente ponerlo a la escala de la ciudad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de repente hacemos cosas absurdas como sacar una cosa fuera de su contexto? Y hacíamos esta sección, ¿no? Estos 2 pórticos de madera, uno equilátero, el otro isósceles, construido con listones de madera serrada, con esta catenaria de persianas que descuelgan, ¿no?, y que se arriostraban con estos cables como si fuera un barco, ¿no?, porque el problema aquí era el viento, ¿no?, un viento que va a soplar y va a hacer que esto se comporte como una vela. Pues cómo podemos arriostrar, ¿no?, estas velas del barco y poner peso en ambos lados de tal manera que contrarrestemos ese empuje, ¿no? Mecánicamente sencillo, constructivamente difícil, ¿verdad, Margarita? Complicado. Y bueno, y lo hicimos con otra restricción más, ¿no?, que es cómo podemos utilizar una paleta material que viene a través de 300 kilómetros a la redonda de la Plaza del Carmen. Piedra que viene de la propia región de Valencia, el pino Soria que luego se procesa en Saks, la madera que la procesaba ha sido en la Vega Baja, etcétera, ¿no? Todo a 300 kilómetros de distancia. El que estaba más lejos en realidad era yo, en Pontevedra, que era el que estaba diseñando, ¿no?, y lo mapeaba. Y esta idea un poco del ciclo, ¿no?, en el cual se contextualiza este proyecto. Fue un proyecto diseñado para ser desensamblado desde el minuto 1, ¿no? Todos son uniones en seco, atornilladas, que tenía momentos surrealistas como estos, ¿no?, donde descolgabas de manera ligera las persianas y de repente había momentos donde tenías que mover las piedras como con una mano solo. Y es el momento donde se van instalando por segmentitos las persianas. ¿Por qué por segmentos y no por rollos?
Porque luego, cuando se desmontó el pabellón, esas persianas fueron regaladas a las ventanas de la comunidad. No he vuelto a pasar por ahí, pero sé que desaparecieron todas, ¿no? La gente las utilizó y quiero pensar que hoy, si vuelvo, pues todo el barrio tiene como persianas verdes, ¿no? Ahora. Este es el resultado. Esa cubierta en catenaria, ¿no? Que recompone casi la misma altura del edificio este que se había demolido. Y con un espacio, con estos dos pórticos, ¿no? que te invitan pues, a sentarte y a pasar un tiempo allí debajo de esta sombra, ¿no? Unos 26 metros, ¿no? de luz. Un pequeño jardincito con un óculo que alumbraba. Y con esta manera casi de posicionarse en la calle, ¿no? y decir, oye, algo especial está ocurriendo aquí. Todo está construido como por pares, ¿no? Pares de listones que abrazan otro listón transversal. Siempre me había entusiasmado como esta arquitectura del framing americano, ¿no? de maclar las cosas. Y donde podéis ver el contrapeso, está un poco limitado, o esta barra, ¿no? que arriostraba y daba rigidez a toda la cubierta. O estos detalles que en realidad tienen poco que ver con la arquitectura tradicional, en realidad tiene más que ver con arquitectura naval, ¿no? Tensores, cáncamos, muelles, etc. Quizás un poco más complejo de lo que me gustaría, pero en realidad toda una experiencia para aprender construyendo, ¿no? Bueno, el espacio durante unos meses funcionó bien, la gente en realidad se reunía ahí abajo, bajaba, ¿no? a tomar la sombra y se hacían conferencias, charlas de diseño, etc. E incluso hasta hubo un concierto de la banda del barrio que se puso la gorra verde en homenaje al color del proyecto, que es uno de los 5 colores en los que se produce la persiana, el verde, ¿no? Y que me parecía bonito, esa persiana verde que te encuentras en Mallorca o que te encuentras en Valencia o te encuentras en Venecia, ese color verde oscuro tan característico del Mediterráneo, pues me parecía que tenía que estar en el proyecto, ¿no? Y aquí veis a la orquesta con la gorra verde. Bueno, otro proyecto, también con Margarita y con Sido, que nos ayudaron a hacer unos pórticos de madera en este lugar que es la Villa Medici, Roma. Este es el lugar más bonito en el que he estado en mi vida. Y cuando realmente me invitaron a participar aquí, pues como que no me lo creía. Es la única vez que me han invitado a participar en algo. Todo lo demás ha sido concursos, ¿no? Y la Villa Medici, que es este palacio de aquí, del cardenal Ricci, que luego pasó a Fernando de Medici, pues tenía todo este paisaje, todo este bosque, todos estos jardines que abastecían, básicamente para alimentación, lo que se consumía en palacio. 16 quadrati, que son estos jardines ortogonales que diseñó Ferdinando I de Medici, que están a una cota alta, ¿no? en la colina del Pincio, aquí está la Piazza de España, pues que se podía ver en realidad toda la ciudad desde un punto de vista privilegiado. En aquel momento yo estaba en Harvard y fui a la biblioteca de Harvard y ahí estaban los mapas, el Noli, ¿no? El mapa original del Noli estaba allí y algunos otros documentos, entre los que saqué este, ¿no? Este es uno de los primeros mapas donde documenta los jardines quadrati de la Villa Medici, que servían fundamentalmente para agricultura, vino, etc. Y donde había uno de ellos, en concreto, que estaba posicionado de una manera como favorable en la entrada y que se asomaba casi al vacío, ¿no? Todos los demás, en realidad, ya había árboles que tapaban las vistas, pero este en concreto no, y me interesó, ¿no? Entonces propuse hacer ahí el proyecto. Me dieron carta blanca y un poco enamorado de este mapa, cuando llegabas allí la realidad era otra. En realidad, cuando estabas en estos quadrati, la vista te impedía entender la propia ecología del palacio, ¿no? En realidad, lo que había es más un laberinto de arbustos. Esto mide 3,5 metros, con lo cual esa vista del jardín en su totalidad nunca la podías tener, ¿no? Entonces propusimos una idea un poco, no sé, como una reacción a ese sentimiento de frustración de no poder entender el jardín en su totalidad, pues nace esta idea de hacer un observatorio, una construcción vertical que media entre el interior de la villa y el exterior de la ciudad de Roma y que la idea era subir a visitantes, a los pensionarios de la academia, etcétera, a una habitación de verano abierta donde poder observar ambas situaciones al mismo tiempo, ¿no? Bajo la sombra y capturando la corriente de aire que sube por la colina del Pincho. Entonces volvimos a utilizar este mismo pórtico, ¿no? Es un pórtico que sabemos que funcionaba bien, el triángulo, ¿no? En este caso, en vez de piedras, lo que poníamos eran 2 perfiles IP que le daban rigidez, algo que la madera no puede hacer.
y que poníamos bolsas de agua debajo, bolsas de agua de 250 litros cada uno, que hacían de contrapeso, porque como entendéis, no se podía hacer cimentaciones en este lugar. Y una escalera de 38 peldaños, profundamente ilegal, o sea, no pasaría ninguna normativa, no hay ningún descansillo, pero que la defendía de alguna manera porque eran los mismos peldaños que la escalera helicoidal del palacio que te llevaba hasta los jardines, ¿no? Se argumentaba que si la gente podía subir por la escalera helicoidal, ¿por qué no por esta? Y además esta escalera era una viga de CLT que permitía arrostrar horizontalmente los pórticos, sin necesidad de cruces de San Andrés o elementos diagonales, ¿no? Y una cubierta en forma de alas que capturaba ese viento, ¿no? y proyectaba sombra. Bueno, como decía, preparamos todo, se ensambló allí en el sitio en tan solo 4 días y se le izaron los pórticos como con una grúa, ¿no? Este es el observatorio, observado desde la vista aérea, y su relación con el palacio y con el altar a la patria, etc., ¿no? Esta idea de la habitación abierta, casi como una caja allí suspendida a la cota +7. Una pieza que a veces se escondía entre los arbustos, entre los árboles, de repente aparecía, de repente desaparecía. Y que cuando te acercabas exhibía cómo estaba construida, ¿no? Y lo construimos de una manera un poco distinta a la de Valencia, porque en Valencia yo hice los cálculos de emisiones, etcétera, no porque me entusiasme, sino porque realmente quiero aprender o entender cómo esto puede mejorar el diseño, y me di cuenta de que todos los anclajes, todas las herrajes, emitían tantas emisiones como las que absorbía la propia madera, ¿no? Con lo cual aquí nos impusimos el reto de diseñar todo madera con madera, solo con tornillos y reduciendo al máximo los herrajes. Y que cuando uno llega, pues ve, ¿no?, estas vistas de Roma, con esta puesta de sol fantástica y los esquemas de construcción. Aquí veis las bolsas de agua que las retenían al suelo. Y este espacio que media entre el dentro y el afuera. Y esta pieza en realidad se posicionaba dentro de algo más importante en la villa, que son los eventos, ¿no? Y era una especie como de telón de fondo, ¿sabes?, como de teatro, como de retablo, donde en realidad pasaban muchas más cosas, ¿no? Como actuaciones culturales, todo el verano, y que invitaban a la gente a participar de estos espacios. Bueno, este es otro proyecto que es Atlas, que es un proyecto en Braga, en Portugal, muy cercano a donde vivo yo, a 1 hora. Y que es un lugar, para los que conozcáis Braga, es un sitio pues, que ha crecido muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XX, inmigración, etcétera, y que ha generado una periferia de alta densidad, donde hay barrios como estos, ¿no? Pero de repente hay espacios como estas plazas que están un poco abandonadas, ¿no? En realidad la gente como que ya no pasa tiempo ahí, se ha perdido la idea de comunidad, etcétera, ¿no? Y como Braga es la capital europea de la cultura, pues el ayuntamiento proponía construir una serie de piezas que permitiesen llevar la cultura un poquito hacia afuera, ¿no? Y que dieran pie a una programación pública durante el verano. Y en esta plaza había un lugar que era que era una ruina un poco rara. Era una ruina como hundida, que servía como de muro de retención, que tenía estas escaleras, que estaba grafiteada, olía mal, era un lugar que era un desastre, ¿no? Pero que tenía cierto valor. Y tenía cierto valor porque en conversaciones, ¿no?, con la gente del barrio decían que esa fuente era la que daba nombre al barrio, el barrio de las Fontaíñas, el barrio de la Fuente. Y que cuando uno miraba esta ruina lo que veía era el Atlas que es este titán griego que sostiene el peso de los cielos, ¿no?, una bóveda celeste, y la sostiene como con esfuerzo. Y nosotros lo que planteábamos era poner en valor ese lugar, un lugar que había perdido su identidad, su valor, no significaba nada, ¿no? Y casi como una broma, como una provocación, pues decíamos, oye, si el Atlas del mundo está sosteniendo esa bóveda celestial, ¿qué pasa si esta ruina de repente sostiene una bóveda de madera, una bóveda ligera de madera? Y que siempre, no os voy a mentir, siempre había tenido este deseo de construir con un sistema que me había entusiasmado desde que estuve en Sudamérica, en Chile, que es el sistema Zullinger, la mela, ¿no? Yo lo descubrí allí y me quedé fascinado. Es una manera de hacer grandes luces con listones de madera planos, con costillas, ¿no? Y simplemente repitiéndolos, pum, 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 pues podías hacer como grandísimas luces, ¿no? Esto lo inventó un ingeniero alemán a principios del siglo XX y luego se popularizó pues, en las granjas, con la emigración después de la guerra a Sudamérica, ¿no? Y servía como lugares de acopio
de la agricultura, etc. Y que permite, con este sistema de costillas, consumir menos madera, casi la mitad, que un sistema tradicional de cercha. Entonces, pues bueno, vamos a aprender a hacer este sistema, ¿no? Entonces, pues la idea era esta. Vamos a hacer una bóveda que se posa en unos bracitos que comunican o transfieren la carga al muro y que vuela en voladizos sobre la ruina y se apoya en el estanque, en una piedra que sostiene, como esos dos brazos del Atlas, pues la estructura, ¿no? Y que todo ha sido construido con 2 paneles estándar de CLT gallego, que nos dio Finsa, y que con herramientas digitales pues que cortamos y después digamos que unimos con cierta excentricidad para que el tornillo cogiera 3 costillas a la vez. Y que se apoya sobre una cama, sobre un lecho, sobre una subestructura de acero, un chasis que está hecho con todos los perfiles reutilizados del propio taller, ¿no? Que los tenía ya abandonados y dijimos, bueno, pues hacemos un chasis híbrido, ¿sabes? Que pasas del cuadrado al rectángulo, al tubo, etc. Aquí lo veis, distintos envejecimientos, etc. Y cómo la estructura se preensambló en taller y fue en 10 segmentos, ¿no? Y después fue instalada allí. Este es el resultado, esa bóveda que vuela y se apoya en ese estanque, con esa V. Y que desde el primer momento ya uno ve la fuente, ¿no? Repintamos la ruina, la limpiamos las paredes, el musgo, todo lo podrido, etc. Y hicimos un espacio que era un umbráculo, donde en realidad la gente pues enseguida comenzó a ocupar de otra manera, ¿no? Y esto ya era otro lugar, se celebraban conciertos, comidas populares, barbacoas, cine de verano, proyectada en las paredes, etc. Y que se cubría de manera temporal con estos paneles estándar de contrachapado, ¿no? Y como eran estándar, pues bueno, no daba el módulo y generaba esta rendija que nos pareció una idea maravillosa para dejar pasar la luz. Casi como una tortuga, ¿no? Y que hoy en día, pues bueno, la gente le ha cogido cariño y el ayuntamiento quiere quedárselo de manera permanente. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar los paneles de contrachapado por una cubierta de pizarra. Este es un día como un concierto ahí, ¿no? Bueno, voy terminando. Antes decía que era como ecléctico en la manera en la que produzco arquitectura. Hay obras, hay exposiciones, pero también hay docencia. Y yo desde hace unos años estoy en la Universidad de Cornell, en Ítaca, que es este lugar, a 4 horas de la ciudad de Nueva York. Un edificio hecho por Rem Koolhaas, por OMA, que es esta gran pastilla que vuela sobre la carretera, etc. Y donde ahí están todos los estudiantes, toda la escuela trabaja en el mismo lugar, ¿no? No hay particiones, no hay muros, todo el mundo se ve. Y yo a los estudiantes pues, los he involucrado en un montón de cosas, ¿no? O sea, me han ayudado en el diseño del pabellón, en las maquetas de la Bienal de Venecia, en los proyectos de Atlas. O sea, creo mucho en esta idea de aprender haciendo. Y también he dado seminarios, o sea, cursos que tienen que ver con esta idea de las internalidades, ¿no? Del pabellón de España. Y donde les pedía, o sea, son súper internacionales, vienen de África, de Asia, de Australia, de Sudamérica, y le decíamos, oye, bueno, pues vamos a hacer una arquitectura que corresponde al lugar donde tú vienes. Entonces, de repente mapeaban, pues no sé, Corea del Sur, entendían el ciclo de vida de unas determinadas fibras o una determinada plantación o una determinada madera y luego de repente pues entendían cómo podían hacer o cómo aprender a diseñar un detalle constructivo, que es algo que nadie les enseñaba a hacer. Es decir, cómo tú te inventas tu propio problema y lo resuelves después, ¿no? Y les pedía a todos el mismo ejercicio, que era hacer la esquina de una casa básica, un tejadito a 4 aguas, inspirado en la Umbrella House de Shinohara. Y les pedía el mismo ejercicio, que es, oye, esta casita básica a 4 aguas, adáptala con la paleta material que encuentres, ¿no? Y de repente, pues porque todos venían de lugares distintos, los resultados eran tremendamente diversos, ¿no? Pero también doy clase en primero, ¿no? Y la semana pasada, en Cornell, estos son todos los alumnos de primero que llevan 4 semanas en la escuela, solo 4 semanas, y que presentaron estas 500 maquetas en el pabellón principal del edificio, ¿no? El ejercicio era fantástico porque lo que les pedíamos era, pues, oye, que vayan al taller, se familiaricen con las herramientas, la sierra, el taladro, la lijadora, etc. Trata de entender geometría y, ¿no? Y hace una composición en dibujo, pásala al papel, ¿no? Pasa del 2D al 2.5D y luego pasa al 3D.
pero con las herramientas que hay, ¿no? Entonces aprendían haciendo, aprendían sustrayendo materia, ¿no? Iban esculpiendo unos trozos de madera que les habíamos dado y de repente había cosas fantásticas, ¿no? Gente que trabajaba con herramientas digitales, gente que trabajaba con una sierra y simplemente girándola cada 90 grados hacían unas espirales que se retorcían porque simplemente la madera se secaba. La humedad salía y la propia madera se iba torciendo, ¿no? Descubriendo unas cosas fascinantes, ¿no? Y aquí veis este mini Manhattan de 500 torres, todas de madera y todas hechas por alumnos que llevan 4 semanas en la escuela. Yo, el otro día realmente me emocioné. Termino ya con la última parte, que es un proyecto muy, muy especial para mí, porque es la primera vez que tengo la posibilidad de conectar con mi territorio. Y es la revista Obradoiro, del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que es una revista de los años 70. No es como la de Madrid o la de Barcelona, que tienen, ¿sabes?, 300 números. Obradoiro solo tiene 34. Y que en 2012 se paró. Se paró por la crisis económica, no había dinero, entonces pues no se podía hacer más. Y que este mismo viernes, la presentábamos en Santiago de Compostela. Esta es la revista, hicimos todo un evento, o sea, creo que es como importante celebrar cuando uno hace algo. Hicimos toda esta fiesta, vinieron más de 300 personas, de repente se agotó la tirada, o sea, creo que esto nunca había pasado en el colegio. Vino muchísima gente joven que se sentía inspirada, pues porque gente un poquito más, ¿no?, con menor edad, pues de repente pues tomase adelante estos proyectos. Tuvimos una fiesta fantástica, todo el mundo con su mochilita de Obradoiro, ¿no? Y la idea, la voy a resumir muy brevemente, es esta idea de la prospectiva. La prospectiva es otra palabra que me interesa mucho, que es fundamentalmente el estudio futuro de una determinada materia. Es decir, cómo un determinado tema va a evolucionar de aquí al futuro. Y en Galicia, donde está esta cosa nostálgica del terruño, ¿no?, de mirar siempre al pasado, a nuestra herencia, a nuestra identidad, queremos un poco hacer lo contrario. En realidad, mirar hacia el futuro, mirar a lo que va a venir, ¿no? Y en estos 13 años de parón de la revista, las cosas son distintas. En 2012 no existía el móvil, no existía Instagram, o sea, la manera en la que veíamos arquitectura era muy distinta, pero hoy una revista ya no puede ser eso. Una revista tiene que comunicarse de otra manera. Y decidimos producir el 100% del contenido de la revista simplemente para la revista, y no va a estar en redes sociales. No se puede acceder, hay que leerla. Pero de alguna manera nos propusimos releer el contexto donde los arquitectos tenemos que operar de aquí a las próximas décadas. Galicia no es la misma en 2012 que en 2025, ¿no? Y la idea era un poco esta, ¿no? Patrick Geddes, que es un sociólogo escocés, hace este dibujo que seguramente todos conozcáis, que es la sección del valle, ¿no? Y la sección del valle dice, Edimburgo, ¿no?, que es una ciudad situada al mar, en realidad utiliza una serie de espacios que también forman parte de la ciudad, ¿no? El lugar donde cultivas, pastoreas, cazas, talas la madera para la cocina o picas piedra para construir la ciudad. Todo eso son los lugares en los que tenemos que intervenir como arquitectos porque es, en fondo, el espacio que organiza la vida. Y nosotros propusimos lo mismo, pero aplicado a Galicia, ¿no? Si Patrick Geddes hizo esa sección en 1920, nosotros hacemos una sección que miraba a 2050. Y esta es nuestra sección del valle, pero gallega. Y vemos cuáles son esos territorios de disputa en los que tenemos que entrar. Tenemos que entrar a debatir, porque si no, nos van a comer las tostadas, fundamentalmente. Y si uno empieza de izquierda a derecha, pues ve, oye, hay una energía hidráulica que domina los ríos, unos parques eólicos que dominan las cumbres, unos incendios que se han llegado a los récords históricos de hectáreas ardidas, unos montes vecinales en común que estructuran el territorio, unas canteras y minas que forman parte del proyecto de descarbonización, unos sistemas agroalimentarios, que es donde descansa la economía gallega, una periferia que a veces no está bien cosida con la urbana, ¿no? Es una ruralidad desconectada, una infraestructura verde que empieza a coser las ciudades, a recuperar ríos y a reconciliar la relación entre una actividad pesquera tradicional gallega, pero que ahora mismo las ciudades tienen que encontrarse con el mar de otra manera, ¿no? De ahí, por ejemplo, el concurso del puerto de La Coruña, o un turismo de playas que ha convertido de repente Galicia en un destino paradisíaco, ¿sabes?, para extranjeros, y de hecho, por primera vez se conecta Galicia con Nueva York, que esto ha pasado la semana pasada, ¿no? Y, por supuesto, una eólica marina que va a estar situada enfrente de la costa de Coruña y Ferrol, a apenas 3 kilómetros. ¿Y cómo lo hicimos? Pues pateando. O sea, durante todo este verano nos lo hemos pasado de miedo. Yo y los editores, Roy Salgueiro, María Fandiño y Teresa Taguas, pues fuimos a viajar por Galicia. Estos son, por ejemplo, la Ribeira Sacra, donde se produce el vino de Mencía, el vino tinto. Y fundamentalmente producimos nosotros la mitad de las páginas, ¿no? 320 páginas,
Bueno, pues el 33% es investigación nuestra, el 17% son entrevistas. E invitamos al otro 50%, que son autores y arquitectos que nos interesan, a escribir ensayos y presentar proyectos. Y lo que hacíamos era una mirada plural a Galicia, ¿no? Queremos ver cómo son estos paisajes, ¿no? Vamos a, de una manera, legitimizar esta arquitectura del paisaje que empieza a destacar a nivel nacional en Galicia. Hay unos arquitectos del paisaje como alucinantes, pero pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? En el oeste, en el este, el norte, sur, etc. Y llegamos a la idea de que vamos a hacer tres números monográficos. El primero va sobre cómo los arquitectos diseñamos paisajes, el segundo sobre cómo diseñamos ciudades y el tercero cómo diseñamos con los recursos que tenemos. Y el paisaje en Galicia es importante, ¿no? Porque es de donde proviene nuestra belleza, nuestra cultura, por supuesto, pero también nuestra economía. Y es un paisaje que está en disputa, ¿no? Que nadie está planificando, nadie está mirando para ella. Pero también hay una arquitectura del paisaje, como este proyecto de Creuse Carrasco y RVR, que reconcilian Porto do Son, que es un pueblo marinero, con el mar, ¿no? A través de toda esta plazadura. Y que, bueno, pues el otro día, el viernes, pues presentamos por fin el número, un número cuidado, donde presenta obras de arquitectura del paisaje, como esta de Cristina García Fontán, la recuperación de unos baños en Pontevedra, o mapas, ¿no? Hemos producido muchos mapas, como por ejemplo los incendios, ¿no? Etcétera. Queremos entender territorialmente qué está pasando en Galicia. Os voy a dejar con un vídeo de 1 minuto que explica de qué va, y con eso terminamos. The landscapes that surround us are shaped by human hands. Just as we design cities and buildings, we also design the landscape. And with that power comes a responsibility to care for it. Today, Galicia faces urgent challenges: rising temperatures, biodiversity loss, sea level rise, urban expansion, and energy transition. We explore the future of these transformations through conversations, essays, works, and research. We look at landscape across rural and urban spaces, across coastal and river areas. We think of landscape as a project, as production, identity, community, as limit, and as adaptation. Through 6 layers, we advocate a new field of action, one in which another way of shaping our land is possible. We must build territories that are more powerful, responsive, and just. We invite you to think with us on the future of Galician landscape. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Me imagino que sí, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Doble enhorabuena por el premio Princesa y por la exposición de los trabajos. Después de ver tu exposición, me reafirmo en que el futuro es la juventud. La fila de aquí de seniors hemos hecho lo que hemos podido y hemos llegado a donde hemos podido. Enhorabuena, repito. Con respecto a las 3 obras efímeras que has planteado, cuando estabas hablando de la de Valencia, la última, que ha sido la de Braga, has dicho que el ayuntamiento se está interesando en conservarlo, etcétera. En la de Valencia la has hecho, has puesto muestras, fotos del uso que se ha hecho a lo largo del tiempo que ha estado en exposición. ¿Hay intrahistoria? ¿Qué ha habido por parte de la administración municipal? ¿Ha habido acogida, rechazo, pegas? En la instalación temporal te refieres, Sí. ¿no? Sí. En el tiempo que ha estado expuesto, que ha estado montado, los trámites administrativos. O sea, Sí. la intrahistoria que no tenías por qué, que no tienes ni siquiera por qué contar, ni siquiera contestando a mi pregunta. No, súper encantado de contarlo y soy totalmente honesto. O sea, en el fondo estas obras experimentales se rigen por otro tipo de normativa, ¿no? Por normativa casi como entre nosotros de falla, ¿sabes? De una cosa experimental que va a estar ahí y bueno, y no la miramos con mucha atención.
Eso permite construir cosas que de otra manera no serían posibles. Estructuras que no serían posibles, materiales que a lo mejor no serían posibles. Esa es la ventaja. La desventaja es que son temporales y se terminan, ¿no? Hay obras, o como el Ayuntamiento de Braga, que ha demostrado cierto interés en adaptar este proyecto que no cumple una normativa a una situación especial que permite preservarla. Esto es una rareza. En Valencia hubo ese interés. La gente estaba contenta porque una plaza que básicamente había botellón y basura, pues de repente era especial, ¿no? Y se convirtió pues, muy popular en la ciudad por unos meses. ¿Qué ocurre? Que por mucho, y hubo presión, hasta donde yo sé que hubo presión por mantenerlo, en realidad ya había un plan para construir en ese mismo lugar un edificio de viviendas que se había demolido. Entonces esa plaza que fue edificio, estuvo vacía durante un par de décadas, va a volver a ser edificio, ¿no? Y esta presión inmobiliaria, donde ya hay un plan aprobado, pues no nos permite en realidad darle continuidad al proyecto. Y eso es todo, ¿no? Vale. Era un solar. Porque creo que hay una similitud filosófica entre el Renacimiento, fíjate lo que te digo, el Renacimiento y todo lo que estás expresando. Es decir, yo creo que hay un contenido más filosófico que arquitectónico y naturalmente poético. Bueno, entonces a mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con todo lo que estabas contando, pero verdaderamente me interesa más el hecho filosófico y cultural y la similitud que tiene esto con el barroco, fíjate, con el barroco, con la expresión arquitectónica del barroco, con lo que tú estabas planteando. Porque claro, es un problema, es una situación de sentimientos poéticos en el desarrollo del proyecto. Porque claro, está el paisaje por en medio, está los sentimientos de la gente, está tus propios sentimientos o de tus compañeros o compañeras. Y verdaderamente el conjunto de todo lo que has expresado a mí me ha parecido estupendo, interesante y evidentemente dentro de una metodología barroca. Nunca me habían dicho que era barroco. O sea, esto sí que me han dicho de todo, pero barroco no. Lo de Renacimiento lo entiendo, ¿no? Porque sí, bueno, el Renacimiento producía gente, ¿no? Como Leonardo da Vinci o gente, ¿no? Que le daba todos los palos, El ¿no? Renacimiento, efectivamente, o sea, esto tiene que ver mucho con el renacimiento de tu propia expresión y de tu propia arquitectura y lo que estás transmitiendo. Sí. Ya que, O sea, me interesa el Renacimiento como este momento donde lo racional domina a lo mejor a otros discursos efectivamente, y claro. donde un mismo autor puede explorar varios medios, Claro. ¿no? Allí había gente que hacía escultura, pintura, ¿no? Esto es renacimiento, o sea que estamos acostumbrados a hacer arquitectura, digamos, pesada dentro de los sentimientos. Pero aquí veo que hay una volatilidad, hay movimiento de baile, ¿no? Y por supuesto está el renacimiento, o sea, como un nuevo renacimiento, ¿no? Esto es lo más bonito que me han dicho nunca, ¿eh? O sea que es un nuevo renacimiento, esto incontestable. Muchas gracias. Muchas gracias. Manera de enfocar la arquitectura, porque además aquí estamos acostumbrados a ver pesadeces. Y esto pues a mí me ha parecido un baile muy bonito. Os lo agradezco. Yo tenía una pregunta para Margarita. ¿Cómo es trabajar? O sea, es que una vez, bueno, estuve hablando con uno de vuestros empleados y me decía que era maravilloso porque os hacía pensar mucho, ¿no? Y os hacía crecer. ¿Quieres decir algo? Margarita, no les digas la verdad. No les digas que te lo he puesto difícil. Bueno, enhorabuena, ha sido brutal la conferencia. Fue complicado, realmente fue bastante complicado, pero bueno, al final, con el trabajo de todos, yo creo que él sabe que yo tengo un equipo espectacular también de trabajadores, tanto a nivel técnico como a nivel de montaje, y ha sido un placer colaborar con él. Y además buenas personas. Roma fue muy complicado Sí. también, pero bueno, luego cenamos allí en el alto de... Sí, esto de no la se cuenta. obra mirando el Vaticano y valió la pena. Claro. Les había cabreado durante esos 4 días
y le recompensamos con una cena Y además trabajaron- allá arriba, ¿no? Trabajaron al 150%. Sí, sí, O sí. sea, y trabajamos fuerte, bastante fuerte. Creo que terminamos en 4 días, prácticamente llevamos toda la mercancía desde aquí hasta en barco hasta Roma. Fue complicado, pero bueno, valió la pena Ujú. el reto. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Yo tenía una duda un poco constructiva, que has dicho que cambiaste los ensamblajes respecto del de la Villa Medici al de Valencia. Ujú. Y quería ser un poco a nivel constructivo, rollo, ¿qué complicaciones te dio? Porque claro, los ensamblajes típicos, así como en L, como que te daban muchas emisiones y como para reducirla, pues los cambiaste. Y eso, ¿no? Ujú. Sí, pues bueno, o sea, yo siempre trabajo con el mismo ingeniero de estructuras, que es Juan de la Torre, y tenía que haberlo mencionado, disculpadme por no hacerlo. Juan, yo le conozco desde que era alumno, o sea, él fue mi profesor de estructuras, y es uno de estos pocos personajes, ¿no?, que dominan la estructura, pero que además les gusta jugar, les gusta experimentar, ¿no? Entonces, mi proceso de diseño siempre es con Juan al principio, un poco sacándonos de nuestra zona de confort, ¿no? Entonces, en Valencia, quizás por las prisas, porque tuvimos en realidad 3 meses desde que gané el concurso para ejecutarlo, tuvimos que recaer en situaciones más estándar, ¿no? Soluciones que de repente simplificaban las cosas y lo hacíamos con ángulos, ¿no?, con herrajes típicos, bastante acero, etcétera, ¿no? Luego yo, preocupado por esta cosa de la huella de carbono, pues decidí hacer unos cálculos. Oye, tantas toneladas de madera, tantas toneladas de acero, tantas emisiones por metro cúbico, etcétera, pues dan estos números, ¿no? Y era un poco descorazonador ver que tras ese esfuerzo, en realidad, no salíamos a ganar, salíamos a empatar. Eran las mismas emisiones las que absorbe la madera. La mitad del peso de cualquier producto de madera, una mesa, etcétera, es CO2, ¿no? Bueno, pues todo eso equivalía a los herrajes casi invisibles diminutos que estaban allí, ¿no? Con lo cual, en la Villa Medici, que tuvimos más tiempo, 6 meses, pues con Juan, casi desde el principio, yo le dije, Juan, esto hay que hacerlo sin herrajes, tal. Y eso nos obligó a pensar las uniones de otra manera, ¿no? Cómo pasaba, qué sección tiene, en vez de pino aserrado, en este caso era abeto laminado, otra manera de llevar las cargas hasta el suelo, ¿no? Y simplemente es una cuestión de... Nadie me lo estaba pidiendo. Nadie me lo estaba pidiendo. Simplemente creo que esta cuestión del CO2 no es más que trabajar con el sentido común. Y si puedes no poner herrajes, ¿por qué los vas a poner? ¿No? Y yo creo que a mí al menos me lleva a ser un poquito, ¿sabes?, como un mejor diseñador, a no tomar el camino fácil, y eso fue lo que pasó. Bueno, primero enhorabuena, me ha parecido muy bella la entrevista. Bueno, la entrevista de antes que te hemos hecho y la exposición que acabas de hacer ahora. Los materiales tienen significado, ¿no? Y lo que hace unos años tenían, vamos, a ojos de mucha gente podrían ser peyorativo, ¿no? El ladrillo hasta hace 4 días, ladrillo visto, no se podía ni prácticamente presentar en un proyecto, ¿no? Ahora nos entra por los ojos, ¿no? La madera igual. Hasta ahora en el colegio hemos tenido muchas conferencias sobre el ciclo de vida, ¿no? Y era difícil encontrar una conferencia sobre ciclo de vida o alguien que la diera que pudiera aunar lo que yo creo que es la arquitectura, que es lo que nos has enseñado tú, con todo el discurso del ciclo de vida o de la decarbonización que tú estabas comentando. Y de hecho creo que no le hace falta el discurso de carbonización o ciclo de vida para validar tu obra, ¿no? A los que nos gusta el hormigón, no tenemos nada que hacer. Gracias. No, vamos a ver, yo no soy un enemigo del hormigón. A mí también me gusta, pero me gusta cuando ya está construido. O sea, creo que podemos pensar en aquel que todavía no está construido, ¿no? Sí, tiene retranca, te lo agradezco. No, o sea, el hormigón es uno de estos materiales que está haciendo como grandes avances para tratar de descarbonizarse, ¿no? Los áridos, los aditivos, están realmente revisándose cómo ponerse las pilas.
Y las cosas más interesantes que yo he visto en hormigón últimamente tienen que ver con reutilizar las estructuras de hormigón que ya existen y están ahí, ¿no? O sea, la mayor cantidad de emisiones se va en los componentes estructurales de un edificio, ¿no? Tenemos arquitectos fantásticos, súper jóvenes en España, como es Parabase, que son unos catalanes, que han deconstruido un parking en Zúrich, deconstruido, de hormigón, para hacer unas viviendas sociales, de repente, ¿no? O la EPFL de Lausanne, que de repente utiliza herramientas digitales para que la demolición de un determinado edificio, que rompe un forjado, ¿no? De repente una losa, pues todos esos fragmentos los vuelven a hacer como un encofrado, echar un poquito de componente de hormigón y hacen unas paredes que parecen piedra, ¿no? Entonces, a mí me interesa casi más el discurso del hormigón, de cómo podemos reutilizar toda una infraestructura que ya está construida, que ya está ahí y que no hay ninguna necesidad en realidad de volver a vertirlo, ¿no? Eso me parece interesante. Y también reitero que todas estas industrias que han contribuido enormemente a las emisiones, el aluminio, acero, plásticos, etcétera, pues oye, tienen en su agenda revisar cómo son sus procesos. Entonces, oye, mientras lo intenten, a mí me parece bien. No voy a juzgar a nadie por estar... O sea, y esto es algo que no quiero hacer, ¿eh? O sea, no quiero que esto se entienda como una moralina, ¿sabes? Como un catecismo o como alguien que tiene la verdad, en absoluto, en absoluto. Simplemente yo hablo de las cosas que me apasionan y las que creo que nos lleva a hacer una arquitectura un poquito mejor, sin más. Muy bien, pues muchas gracias.